Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque tenemos una noticia que, bueno, prepárense para que les vuele la cabeza. Imagínense un día como cualquier otro, y de repente ¡bam! Un bombazo que sacude los cimientos del mundo del espectáculo turco y, créanme, del nuestro también. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que seguro ya les suenan a música celestial o, tal vez, a un drama digno de telenovela. Lo que vamos a desvelar hoy es algo que ha dejado a medio mundo con la boca abierta, y no es para menos. Así que si son fans de estos dos titanes de la actuación, o simplemente les encanta estar al día de los cotilleos más jugosos, quédense conmigo hasta el final porque esto se va a poner intenso. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Ok, para poner un poco en contexto, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de las figuras más prominentes de la televisión turca. Han conquistado corazones a nivel mundial, gracias a su talento indiscutible y, seamos honestos, a su carisma arrollador. ¿Recuerdan Erkencikus o Pájaro Soñador? Esa serie fue un fenómeno. Y ellos, como protagonistas, se convirtieron en la pareja soñada por millones. La química que desprendían en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no fantasear con que esa magia trascendiera las cámaras. Y durante un tiempo, ¿quién sabe? Hubo rumores, especulaciones, apariciones juntos que avivaban las llamas de la esperanza para sus fans más románticos. Se les veía juntos en eventos compartiendo comentarios en redes sociales, y todo apuntaba a que, efectivamente, había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. La prensa internacional se hizo eco de su posible romance y nosotros, como buenos observadores del espectáculo, seguíamos cada uno de sus pasos con la respiración contenida. Pero como suele suceder en este mundo de las celebridades, las cosas a veces toman giros inesperados, y la intensidad de esa supuesta relación fue mitigándose, dejando un hueco de incertidumbre y, para muchos, de decepción. Y es aquí, mis amigos, donde entra la noticia del 23 de noviembre de 2025. Imaginen la escena, un sábado por la mañana, la gente desayunando, revisando sus teléfonos, y de repente, una notificación, un titular que aparece en todas partes: Can Yaman y Mehmet Özdemir protagonizarán juntos un nuevo proyecto revolucionario. Sí, lo han oído bien. No es solo una aparición esporádica, no es un cameo, es un proyecto que promete ser épico. Y lo revolucionario no está solo en su unión, sino en la naturaleza misma de lo que van a hacer. Estamos hablando de una producción que, según las filtraciones iniciales, no se parece a nada que hayan hecho antes. Se rumorea que va a ser una serie con un presupuesto masivo, filmada en locaciones exóticas y con una temática que combina elementos de drama histórico con ciencia ficción futurista. Sí, han oído bien, ciencia ficción. Esto ya nos da una idea de lo ambicioso que es este proyecto y de lo mucho que quieren romper moldes. Ahora, ¿qué sabemos exactamente de este proyecto? Pues las fuentes son todavía un poco escasas, lo cual aumenta el misterio y la expectación. Sin embargo, se habla de que la trama podría girar en torno a un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Imaginen a Can Yaman interpretando a un guerrero antiguo y a Mehmet Özdemir a una científica avanzada del futuro, unidos por un destino común o quizás por una fuerza cósmica. La idea de verlos en roles tan distintos, con armaduras y láseres, por ejemplo, es fascinante. Se dice que el guión ha pasado por varias revisiones y que se ha buscado mantener un equilibrio perfecto entre la acción, el romance y la reflexión sobre el tiempo, el libre albedrío y las consecuencias de nuestras decisiones. Los productores estarían apostando fuerte por efectos especiales de última generación, y se comenta que la banda sonora correrá a cargo de un compositor de renombre internacional. Piensen en la calidad que esto podría implicar. La elección de Can Yaman y Mehmet Özdemir para este proyecto no es casualidad. Ambos han demostrado una versatilidad increíble en sus carreras. Can, con su físico imponente y su carisma magnético, ha brillado tanto en comedias románticas como en dramas más intensos. Mehmet, por su parte, ha conquistado al público con su dulzura, su fuerza interpretativa y su capacidad para transmitir emociones complejas. Verlos juntos de nuevo después de su tiempo separados y habiendo madurado como artistas, promete una química renovada y una potencia interpretativa que podría eclipsar incluso su anterior éxito.
La expectativa es que esta vez la historia sea más adulta, más profunda, y que explore las facetas más complejas de sus personajes y de su relación. No sería raro que este proyecto marque un antes y un después en sus carreras, y en la televisión turca en general. Además, este proyecto podría ser una estrategia muy inteligente por parte de los productores para reconquistar al público que se enamoró de ellos en Erkencikus, pero también para atraer a nuevas audiencias. La combinación de romance, acción y ciencia ficción tiene un potencial de alcance global enorme. Piensen en el éxito de franquicias como Outlander, o incluso de series de ciencia ficción con fuertes elementos románticos. Si este nuevo proyecto logra capturar la esencia de lo que hizo especial a Erkencikus, y le añade la profundidad y la complejidad de una historia ambiciosa, podríamos estar ante el próximo gran éxito internacional de la televisión turca. Y esto, amigos, es algo que a todos nos beneficia, ya que significa más contenido de calidad para disfrutar. Las redes sociales ya están que arden. Si echan un vistazo, verán a los fans divididos entre la euforia y la incredulidad. Muchos celebran el regreso de la pareja soñada, mientras que otros se preguntan si esta vez la historia estará a la altura de sus expectativas. Hay quienes ya están especulando sobre los posibles roles, sobre los vestuarios, sobre si habrá escenas de besos apasionados o si el romance será más sutil y complejo. Lo que es seguro es que la expectación está por las nubes y que el hashtag #Candemet Project está dominando las tendencias mundiales. La presión sobre Can y Demet debe ser inmensa, pero también lo es la oportunidad de crear algo verdaderamente memorable. Por otro lado, es importante mencionar que aunque los rumores son fuertes y las filtraciones apuntan a un proyecto muy concreto, todavía no ha habido un anuncio oficial por parte de los actores o de la productora. Esto, para algunos, puede generar un poco de cautela. Sin embargo, la consistencia de las fuentes y la magnitud de la noticia hacen que sea muy probable que estemos ante algo real. Es posible que estén guardando la información para un anuncio oficial más grande, con todos los detalles listos para sorprender al mundo. En cualquier caso, nosotros estaremos aquí, atentos a cualquier novedad para traerles la información de primera mano. Algo que también es interesante analizar es cómo este proyecto podría afectar la percepción pública de ambos actores. Can Yaman, en los últimos años, ha estado explorando proyectos en Italia, lo que le ha dado una base de fans considerable en Europa. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido un perfil más enfocado en Turquía, pero también ha tenido éxitos internacionales. La unión de sus talentos en una producción de esta envergadura podría consolidar su estatus como estrellas globales y abrirles puertas a proyectos aún mayores en el futuro. Imaginen un futuro donde estas dos estrellas turcas sean nombres reconocidos en Hollywood o en las principales plataformas de streaming del mundo, gracias a este tipo de producciones audaces. Sería un logro tremendo para ellos y para la industria del entretenimiento turca en general. Los detalles sobre la fecha de inicio de filmación y la posible fecha de estreno aún no se conocen, pero se especula que la producción podría comenzar a principios de 2025, con un estreno previsto para finales de ese mismo año o principios de 2026. Esto nos da tiempo para prepararnos mentalmente para repasar sus trabajos anteriores y para seguir especulando sobre los detalles de esta ambiciosa propuesta. La verdad es que la idea de verlos trabajar juntos de nuevo, pero en un contexto completamente diferente, con una historia que promete ser original y emocionante, es algo que nos ilusiona enormemente. Y para ir cerrando este vídeo, quiero que se queden con esta idea: la noticia del 23 de noviembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir no es solo un rumor más. Es la confirmación de que la industria del entretenimiento turco sigue evolucionando, apostando por la innovación y por la calidad. Ver a estos dos talentosos actores unirse en un proyecto tan audaz y ambicioso es una señal de que las grandes sorpresas aún están por venir. Nosotros, como fans, solo podemos esperar con ansias lo que nos tienen preparado. Así que, para recapitular brevemente, tenemos la bomba de que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en un proyecto revolucionario, que combina drama histórico y ciencia ficción, con un presupuesto masivo y un potencial de alcance global. La expectación es altísima y las redes sociales están a tope. Aún no hay confirmación oficial, pero las señales son muy fuertes. Prepárense porque esto promete ser épico. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están emocionados con esta posible colaboración? ¿Qué tipo de roles creen que interpretarán? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Cani Demet, o que simplemente aman el drama y la emoción. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Gracias por acompañarme en esta aventura de noticias y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, la emoción nunca termina. Chao, chao.